Veamos ahora algunas ideas axiales o ejes, ¿verdad?, de la poética, ¿no? Son ideas que se dan a posteriori, ¿verdad?, del conocimiento de una serie de obras, ¿no? Ayer decíamos que solamente se puede teorizar cuando alguien se ha expuesto a una serie de obras o de fenómenos y entonces comienza a abstraer, ¿no? Las ideas que presenta Aristóteles en la poética se basan en un conocimiento de varias tragedias griegas, ¿no? Y esto, por supuesto, supone también una operación crítica, valorativa, previa. Recuerden lo que decíamos, en los estudios literarios van a alternar y se van a comunicar tanto los momentos de teorización como los momentos de crítica y los momentos de historia literaria, ¿no? Así que toda esta operación crítica valorativa previa lo llevó a escoger las obras que iba a destacar y comentar. Primero se da entonces un juicio crítico y luego se da la reflexión teórica. En ese sentido, la teoría literaria tiene, en un sentido amplio, un carácter descriptivo, depende de esa operación crítica previa. Antes de hacer la ciencia, antes de hacer la descripción del objeto de estudio, se da una actividad analítica y una actividad valorativa. Entonces, al ser un objeto estético, el que estudia la poética, hay claramente una dimensión axiológica, hay unos valores, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la división que establece Aristóteles y que habrán visto en el texto entre tragedia y comedia. Para él la tragedia es la representación de acciones de personajes elevados, ¿no? Mientras que la comedia representa los personajes bajos o populares, ¿no? Yo creo que detrás de todo esto, obviamente, está toda esa estructura jerárquica de esa sociedad que privilegia a esos personajes elevados como personajes ejemplares, a partir de cuyas debilidades pueden los espectadores aprender algo, ¿verdad?, en ese proceso de asistir al teatro, a la actividad teatral, ¿no? Y hay en ese sentido también, además de esa distinción entre comedia y tragedia, algunas ideas que son fundamentales para entender este texto, ¿verdad? La idea de la mímesis, la imitación, como parte fundamental de la vida de los seres humanos, ¿no? Y entonces la tragedia no es otra cosa que la imitación de una serie de acciones, ¿no? En la página 77 se define la tragedia de la siguiente forma. Dice Aristóteles: la tragedia, pues, es imitación de una acción digna y completa. O sea, no puede ser el personaje de una tragedia, no puede ser, según él, un representante de las clases populares, ¿no? Tiene que ser un personaje que lleve a cabo una acción digna y completa, ¿no?, de cierta extensión, en un lenguaje conformado de manera atractiva, es decir, que pueda tener recursos expresivos sin condenarlos como podía condenar la retórica su maestro Platón, ¿no?, donde los medios para conseguir este atractivo son adecuados a cada una de las partes, en el modo de la acción dramática y no de la narración, y que mediante la compasión y el temor realiza la catarsis de estas pasiones. Bien, el término, digamos, imitación, a veces se ha visto más bien como una especie de representación
En parte porque imitación podría sugerir una especie de copia, ¿no? Mientras que representación supone una actividad creativa por parte del poeta. Entonces, la mímesis es una especie de representación, imitación en la medida en que es representación de la naturaleza humana. Platón, a diferencia de Aristóteles, privilegia la anamnesis, es decir, el recuerdo de lo universal a partir de lo particular. La poesía no es una imitación en segundo grado en Aristóteles. Ustedes recuerdan que en Platón existía un mundo de las ideas y el mundo de la materia, una especie de repetición, de copia de ese mundo de las ideas. No, la poesía en Aristóteles no es una imitación en segundo grado, sino una imitación en primer grado, y algo muy importante, lo ve como algo digno y como una fuente de conocimiento. Bien, otra idea que yo creo que es bien importante destacar en este texto es la verosimilitud. Es decir, el poeta debe llevar a cabo la actividad mimética de un modo probable, de un modo verosímil. Y las acciones que representa no tienen que copiar las acciones históricas, pero sí deben, y esto es bien importante, respetar las leyes de causalidad que rigen el funcionamiento de la realidad. Así que Aristóteles no está pidiendo o reclamando una fidelidad a la realidad, sino a los mecanismos por los que se rige la realidad. El poeta no tiene que ser absolutamente preciso en el momento en que imita las leyes de funcionamiento del mundo, ya que no está creando un texto científico, pero debe dar la impresión de que lo hace. Y si hay hechos fantásticos, tienen que estar bien integrados, tienen que estar bien incorporados a la obra. Entonces, el objeto de imitación de la poesía no es tanto la realidad, sino lo que podría ocurrir en la realidad de acuerdo con los mecanismos lógicos que imperan en ella, ¿no? Ahora, aquí les recuerdo, ¿verdad?, en parte, porque quiero subrayar esto bastante, que algunos estudiosos han planteado que Aristóteles reconoce para el arte la posibilidad de una verdad propia, una verdad artística, o de lo que sería hoy en día una especie de ficción. Ficción entendido no como mentira, sino como la capacidad humana de imaginar. Entonces la historia habla del pasado, la poesía de lo que pudo ser. Y en ese poder pasar radica, ¿verdad?, la verdad artística o verosimilitud. La ficción aquí se debe entender como algo construido con un propósito y no como algo que carece de existencia. En una tragedia o en una obra literaria no hay que constatar ni verificar los hechos. Nosotros asentimos en buena medida a la verdad de la obra poética y no tenemos necesariamente que constatarla.